Muchas gracias Sandra y buenas tardes a todos. En este segmento les presentaré un caso de éxito en el ámbito de ciberseguridad y recursos humanos. Para conversarnos del tema contamos con la presentación de Claudia Santana, quien es líder de ciberseguridad en Microsoft Chile y cuenta con más de 15 años de experiencia en los ámbitos de transformación digital y colaboración empresarial. Claudia nos hablará sobre el rol fundamental que tienen las áreas de recursos humanos en el manejo de uno de los principales riesgos a los cuales se enfrentan las empresas actualmente, la ciberseguridad. Como experta en el tema, Claudia nos compartirá su visión y experiencia en la implementación de soluciones de ciberseguridad y cómo pueden ser integradas de manera efectiva en las estrategias de recursos humanos. Adelante, Claudia. Buenos días, muchas gracias José Ignacio por esa presentación. Yo voy a hablarles hoy día un poco de qué pasa y cuál es el rol en el fondo entre recursos humanos y la ciberseguridad. Entonces, para empezar, lo primero es entender dónde estamos hoy día y cuál es el contexto al que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿cuál es hoy día el panorama digital de todas las empresas? Algo que pasó post pandemia bueno, y que sigue y que probablemente sea algo que ya se va a quedar como una nueva modalidad de trabajo es que efectivamente hoy día las personas trabajan mucho más de forma colaborativa, ¿no? Y es algo que ustedes lo saben mejor que nadie. Pero eso también genera y ha generado importantes puntos en que uno tiene que compartirse información, que mandarse información, que trabajar sobre información, por ejemplo, de forma colaborativa y información que es confidencial. Y ahí se habilitan y esta información la vamos trabajando en distintos medios y sistemas también. Hay reuniones que tomamos, por ejemplo, del teléfono, o tomamos del iPad, o seguimos, o vamos editando en nuestro computador, alguna de la oficina. Hoy día hay distintos espacios que se han creado para poder colaborar. Y estos espacios también han impactado en temas de ciberataque. Al final tenemos que pensar que cada uno de estos puntos desde los cuales yo me estoy conectando es un punto abierto que también es un punto que podemos tener como un infiltrado y que ha generado un crecimiento importante en los temas de ciberdelincuencia. Hoy día se estima que el costo, que ya estamos hablando de un costo de 6 trillones de dólares y que va a crecer a 3. O sea, hoy día estamos hablando que el costo que está teniendo para las empresas estos ciberataques es muy importante y es algo crítico, ¿no? Este crecimiento que hablamos también de los dispositivos que usan las personas implica que las empresas necesitan proteger más puntos de acceso, ¿no? Ya no solo necesitan proteger mi computador, sino que necesitan proteger los distintos puntos de los cuales yo me estoy y que de alguna manera me estoy conectando a la información de la empresa o a la información de la organización, ¿no? Y algo que hemos visto también crecer de forma importante es la cantidad de ataques o de intentos de ataque a contraseña. Hoy día nos enfrentamos que hay más de 1000 ataques por segundo de alguien que intenta adivinar mis credenciales. ¿Y para qué intentan adivinar mis credenciales? Intentan adivinar mis credenciales para poder acceder en el fondo a la información corporativa a la que yo tengo acceso, ¿no? Para poder entrar como a la red y a la información de la empresa. Eh, entonces, hoy día, ¿quiénes son y quiénes están detrás de estos ciberataques? O cuáles son? Antiguamente nosotros veíamos que efectivamente existían este que es el elemento 3, que es como aquella persona que quería o que trataba de generar un robo a puertas cerradas, pero hoy día nos encontramos frente a otros escenarios también y hay otros tipos de ataques y tenemos desde terroristas, activistas, personas que lo hacen vemos redes, por ejemplo, de espionaje de un gobierno a otro o de una empresa a otra que buscan robar de alguna manera información, usuarios que no protegen información confidencial y que tratan la información confidencial de la empresa sin los cuidados necesarios, mandándola a mail corporativo, manteniéndola en su celular, dejando los computadores abiertos o sin conexión o sistemas sin actualizaciones. Hoy día vemos que los usuarios también
son un punto de entrada y un punto de alguna manera de riesgo también para la organización. Entonces, por un lado tenemos estos ciberataques creciendo de forma importante. Hoy día son uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas. Vemos, y eso es tanto para Latinoamérica como a nivel mundial, hoy día vemos cuáles son los principales riesgos de las empresas y son el enfrentarse a un ciberataque, lo que implica enfrentarse a un ciberataque. Hoy día los ciberataques no solo pueden cobrar una multa, ¿no? Y que llegue un ciberdelincuente a decirme, quiero efectivamente plata para poder recuperar tus sistemas, sino que vemos que hay ciberataques que están, o sea, a cadenas de operación, como vimos hace poco a empresas, por ejemplo, donde el ciberataque lo que busca es detener o ralentizar la operación de una empresa, tomar los sistemas. En base a eso hemos visto distintos tipos de ciberataque que han tenido un importante impacto para las distintas empresas. Hemos visto incluso hoy día, no sé si pensamos esto en una modalidad de pequeñas empresas, una pequeña empresa, el 60% de las pequeñas empresas que son ciberatacadas no pueden recuperarse. Entonces estamos hablando de algo que es efectivamente muy importante y que es un riesgo importante para las organizaciones. ¿Dónde se produce como nuestro punto de protección, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que estar buscando? Por un lado, lo que es la seguridad de la información, que esto se refiere a proteger toda la información que es almacenada o procesada o transmitida por los distintos sistemas de información que tenga la organización, ¿no? Toda la información que es personal. Hoy día hay leyes que protegen esta información personal, toda la información que es propia de la empresa, que es información de alto riesgo que alguien que no corresponda la vea desde fuera o desde otros roles internos de la empresa, ¿no? Todo lo que son las políticas públicas, que son de alguna manera las leyes y las regulaciones que son específicas en relación a la ciberseguridad y que pueden ser desde leyes para el país, como estándares para la industria o estrategias que se le piden a la industria de cómo se va a proteger de alguna manera los sistemas de la empresa, los sistemas que son de cara a clientes, los sistemas que son de cara interna, para asegurar en el fondo que se mantiene la operación de la empresa eh, y que se mantiene la confidencialidad de la información de la empresa y también la disponibilidad en el fondo de los sistemas y la integridad de la información que estamos obteniendo de estos sistemas. Y por otro lado, los derechos que tienen las personas y las organizaciones, y esto es importante también hoy en día, que vienen muchos cambios en la ley y en la ley sobre todo de protección de datos personales, donde las empresas van a tener que tener un trato muy distinto de lo que es la información de las personas, ¿no? De esto que se llama los datos de las personas, cómo las empresas hoy día tratan los datos de las personas, a quién comparten, qué información de las personas están almacenando, y el día de mañana, con estos cambios de la ley, incluso van a existir multas muy importantes y regulaciones respecto a cómo tratamos esta información. Entonces, con este contexto en el que nos encontramos, es importante entender en el fondo cuál es de alguna manera o cómo está preparada nuestra empresa para, eh, para estos riesgos, ¿no? ¿Cómo está hoy día preparada la empresa? ¿Cuál es el rol de recursos humanos en apoyar a la empresa a prepararse para enfrentar uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las organizaciones hoy en día? Y estamos súper preparados en general en Chile, por ejemplo, nos hemos aprendido a preparar qué pasa cuando hay un terremoto, cómo tienen que reaccionar los estudiantes. Acá tenemos, en Chile se llama Operación Daisy, donde suena una campana de alguna manera y todos los estudiantes, por ejemplo, en los colegios saben que tienen que ponerse abajo del asiento, de la mesa, hasta que el temblor pare o el movimiento pare, y apenas el movimiento pare, tienen que ir a la cancha o a un lugar más abierto en el que no tengan riesgo de que se les caiga nada, ¿no? ¿Cómo funciona la organización? ¿Cómo, cómo las personas que están trabajando saben cómo responder
frente a un incidente de ciberseguridad? ¿Saben cómo evitar un incidente de ciberseguridad? ¿Saben cuáles son los procesos que tienen que hacer? Por ejemplo, si se le pierde su computador, si se le pierde su teléfono, si manda por error un mail con información confidencial, cuáles son los pasos que tienen que hacer, o si ven un comportamiento extraño en alguno de los sistemas. Es importante que nos hagamos hoy día esas preguntas y que veamos si efectivamente la empresa está preparada para enfrentar y para responder un riesgo de ciberseguridad. ¿Y cuál es el rol y qué es lo que nosotros podemos o se puede y qué es lo que esperamos un poco y dónde necesitamos este apoyo desde recursos humanos? En 5 áreas principales, ¿no? Hay muchas más, yo acá seleccioné aquellas que creo que son las más importantes o más relevantes o que agrupan en el fondo más áreas. La primera es poder en la parte de selección de personal, ¿no? Como hoy día elegimos efectivamente personas y cómo nos preocupamos de que esas personas no sean un riesgo y que no generen riesgos de ciberseguridad importantes para la organización, ¿no? ¿Cómo los formamos? ¿Cómo los capacitamos? Así como nos preocupamos de que tengan que tener capacitaciones en relación a las buenas prácticas del edificio, cuáles son las rutas de salida del edificio frente a un riesgo, frente a un incendio, frente a un terremoto, cómo hoy día las personas de la organización, cómo nos preocupamos de que tengan esta formación también en ciberseguridad y que entiendan la importancia de del apoyo o lo que ellos tienen que aportar para poder prevenir estos riesgos de ciberseguridad. Todo lo que son la parte de gestión de accesos y permisos, cómo se activan distintos protocolos cuando una persona cambia de rol, cuando una persona ya no tiene que entrar a un edificio y tiene que entrar a otro, tiene que entrar a un sistema y no tienen que entrar a otro sistema, ¿no? Todos estos movimientos de personas, como hoy día activan distintos protocolos que son importantes para poder mantener los recuerdos necesarios, ¿no? Cómo valido efectivamente que estas políticas de seguridad se estén cumpliendo, ¿no? Que estos deberes que de alguna manera necesitamos que todos tomen un rol, cómo se están cumpliendo. Y por otro lado, también muy importante, hoy día recursos humanos es una de las áreas que maneja más información confidencial probablemente dentro de las organizaciones y es muy importante que tengan los resguardos para proteger esta información, que entiendan cómo se maneja, qué información es confidencial, qué información es confidencial, cómo protejo esa información confidencial, cómo hoy día aplico si necesito mandar, porque ese trabajo colaborativo que hablamos al principio, porque es algo que voy a trabajar en conjunto dentro del equipo de recursos humanos, con proveedores externos, ¿no? Cómo protejo esa información y me aseguro que esa información solo se comparta dentro del grupo de recursos humanos que corresponda y que no tenga de alguna manera pérdida de información que es confidencial, ya sea para mis empleados o para los clientes de la empresa, en este caso más que nada para los empleados que son los que están, los que de alguna manera recursos humanos tienen más información confidencial. Entonces, yendo un poco al primer punto, ¿no? Este punto de selección de personal. Hoy día, sin lugar a dudas, quien hace y que tiene la capacidad o la mejor capacidad de detectar aquellas personas o las mejores personas para cada uno de los roles y poder generar o lidera este proceso de contratación es recursos humanos. Entonces, sin lugar a duda, el primer paso para poder prevenir estas amenazas de ciberseguridad a las que nos enfrentamos hoy es poder detectar aquellos perfiles o aquellas personas que puedan ser un riesgo para las empresas, ¿no? Hoy día lo primero que tenemos que pensar es que lo que necesita un atacante para poder entrar a mi organización es un usuario y una contraseña, ¿no? Entonces, ¿cómo yo protejo esa información? Que es algo tan simple como cómo protejo esa información, cómo efectivamente cuido mis credenciales, cómo cuido mis contraseñas, qué tipo de contraseña elijo, cada cuánto la cambio, o efectivamente qué voy a hacer, es parte fundamental hoy día de esta selección de personal también, ¿no? Poder identificar a aquellos usuarios que van a ser más negligentes de alguna manera con su información digital, aquellos usuarios que podrían ser un potencial usuario malicioso que quiera o que exfiltre información, aquellos profesionales que de alguna manera no
acceden y que tienen información digital y que no la cuidan o que son más riesgosos hoy día, como decíamos, como que tienen esta negligencia de cómo tratan la información, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo que aprender y entender qué sucede si me olvido o mi computador en algún lugar público o cuando me conecto a una red pública, cuáles son los resguardos que tengo que tener o si quiero manejar información confidencial que tiene, no sé, temas de sueldo o de los empleados, cómo hoy día protejo esa información, a quién se la mando, cómo se la mando, me la mando efectivamente a mi mail personal para poder trabajarlo desde mi casa o uso sistemas internos que me permitan, hoy día hay que poder detectar y sin lugar a duda son algunos puntos que deberíamos empezar a incluir en los procesos también de contratación para entender si ese empleado es un riesgo para la ciberseguridad de la empresa en el rol que va a tener, ¿no? Hoy día, principalmente, si nosotros vemos el 82% de los incidentes de seguridad están relacionados con con algo interno, ¿no? Alguien que hizo clic en algún adjunto que le llegó en un correo, algo interno, alguna acción de alguna persona interna de la compañía. Eso es muy alto, ¿no? Y si además estamos pensando que el 67% de las compañías tiene aproximadamente algún incidente de seguridad desde el 2020, y que estos incidentes son asociados a personas internas, y acá tenemos una división que también es interesante, el 56% son por negligencia de los usuarios, y el 26% efectivamente puede ser usuarios o usuarios internos maliciosos, que se llama, que muchas veces están asociados a cuando se despide a alguien, que trata de sacar información, o cuando se genera algún descontento de alguna manera, se generan muchas veces estas exfiltraciones de información interna maliciosa, ¿no? Pero hay un porcentaje importante que es por negligencia. Y ahí vuelve a tener relevancia efectivamente esto de la formación a los empleados también. ¿Cuánto capacitamos y cuánto nos aseguramos que los empleados sean la primera línea de defensa contra las amenazas, ¿no? Hoy día, para nosotros poder tener un incidente de ciberseguridad, muchas veces tenemos que tener un usuario que haga clic, por ejemplo, en un mail. Es la primera forma de entrar. Hoy día, y cada día más, esta ingeniería social que hay detrás de los ciberataques hacen que sea más difícil para los usuarios reconocer estos ataques de phishing, donde yo suplanto de alguna manera la identidad de alguien. Entonces, no sé, el Servicio de Impuestos Internos, hay mucha ingeniería en determinados procesos. Por ejemplo, ahora el Servicio de Impuestos Internos, el proceso interno, gente que se hace pasar por el Servicio de Impuestos Internos, ciberatacantes que se hacen pasar por el Servicio de Impuestos Internos y mandan un mail con un adjunto o con un link que lo que esperan es que el usuario haga clic. Y cuando el usuario hace clic, efectivamente se instala algo en el computador o le piden al usuario que ingrese su usuario y su password en una página que parece ser, pero que es una página falsa, y tratan de alguna manera obtener esas credenciales del usuario y generan una página exactamente igual o muy parecida, que es muy difícil para detectar del usuario, ¿no? Y por eso muchas veces se le dice que el usuario es el eslabón más importante en la cadena de seguridad, porque el ciberatacante necesita que el usuario haga algo, que haga clic en algún adjunto, que haga clic en algún mail, que genere alguna acción, y eso es lo que está buscando el atacante para poder obtener y para poder ingresar de alguna manera a la compañía. Entonces, aunque la compañía invierta mucho en dispositivos tecnológicos, invierta mucho en soluciones de ciberseguridad, es fundamental que el usuario esté capacitado, que se forme y se capacita el usuario, que sean conscientes en el fondo de cómo utilizar los sistemas, cómo reconocer un mail de phishing, en qué tienen que hacer clic, en qué no, cuáles son esos tips. Entonces, sin lugar a duda, nadie sabe mejor cómo formar y cómo capacitar a los usuarios que recursos humanos, ¿no?
cómo hoy día es la forma en la que los capacitamos. Y muchas veces vemos campañas que salen desde el área de tecnología, que tratan de capacitar a los usuarios, pero la verdad es que quien mejor sabe cómo hablar a los usuarios es recursos humanos. Entonces ahí es importante ese rol donde se necesita recursos humanos para entender cómo concientizar a los empleados de los temas de ciberseguridad, cómo detectar un incidente de ciberseguridad, cómo en el fondo generar este proceso de formación continua, ¿no? Donde yo no tengo que capacitar de la misma forma a alguien que maneja información confidencial que alguien que no maneja, alguien que está con un computador, alguien que es operario. Es fundamental de alguna manera esa experiencia de recursos humanos en los procesos de formación y capacitación. En la gestión de accesos y permisos también necesitamos a recursos humanos, ¿no? La asignación de permisos a los roles, a los recursos, a los accesos adecuados. O sea, hoy día, ¿quién sabe más cuáles son los accesos que necesita tener cada uno de los roles dentro de la organización? Y ahí es fundamental lograr hacer esta matriz de roles y poder, por departamento, por acceso, y poder identificar en el fondo cuáles son los accesos que tiene tener cada uno de los roles. Y también levantar y asegurar que se cumplan estos cambios en roles y en permisos cuando una persona, por ejemplo, cambia de rol y no necesita seguir teniendo acceso a información. Y ahí no es que ustedes tengan, que Recursos Humanos tenga que decir si el sistema o manejar los accesos de la parte de tecnología, pero sí definir, ok, esta persona ahora es de Recursos Humanos, ahora es del área de finanzas, ahora es de otra área, y cuáles son efectivamente, y asegurar que se levanten y que se generen los procesos de cambio en los distintos puntos que sea necesario en la empresa, ¿no? Los demás edificios. Si la persona ya no trabaja más en un edificio y trabaja en otro, asegurar que es esa modificación, ese rol, y no solo cambios internos, también eliminación, alguien que se va de la compañía. ¿Cómo me aseguro que efectivamente alguien que se va de la compañía deja de tener acceso y deja de tener esos roles que nosotros habíamos definido? Eh, Eso un poco es lo que les quería contar hoy, y la importancia en el fondo de recursos humanos, porque hoy día la ciberseguridad son las personas. Dentro de las empresas podemos tener, como decíamos, muchísimos sistemas de tecnología, pero si las personas no están capacitadas, si las personas van a seguir haciendo clic, poniendo su usuario y su password en una página que es falsa por detrás, si las personas van a dejar, esto es como decir, bueno, yo puedo tener un sistema de alarma en mi casa perfecto y que funcione, pero si voy a dejar la puerta abierta, no voy a tener nadie que me protege. ¿Cómo le enseñamos a cerrar la puerta, o la importancia de cerrar la puerta? Esto es muy similar, ¿no? Dentro de las empresas, hoy día, con la digitalización que ha existido, uno de los activos más importantes es la data y la información que está dentro de los sistemas, y las personas tienen que protegerlo. Y para poder capacitar a las personas y asegurar que las personas estén al día en este proceso de digitalización segura de la empresa, nadie mejor, y es infaltable el rol de recursos humanos en cómo de alguna manera acompañamos a los empleados en hacer esta digitalización, pero de forma segura. Muchísimas gracias por acompañarme, y bueno, seguimos con las siguientes presentaciones del Congreso. Muchas gracias a todos.